al Congreso de nuevo la reforma tributaria. Para algunos es el mismo documento que ha presentado hace algunos meses el presidente Iván Duque, autoría del entonces ministro Carrasquilla. Dicen las observaciones que es más o menos el mismo animal, pero con diferente pelo. Para conocer cuál es la verdad, cuál es la percepción que tienen los analistas, la gente conocedora de estos asuntos tributarios, pues está con nosotros el doctor Alfredo Mayorga Peralta, Muy buenos días. contador público. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy buenos días, Omar. Un saludo para todos en Noticias Día a Día. ¿Qué percepción tiene usted sobre el nuevo proyecto de reforma tributaria del Congreso? Pues, aunque sí tuvo algunos cambios el proyecto de reforma tributaria, es notorio que los colombianos no vamos a aguantar más impuestos en estos momentos de pandemia. Es muy triste porque aunque el gobierno nacional esté necesitando recursos, se empiezan a destapar ollas podridas de manejos de la pandemia que son los generadores de una reforma tributaria que por ese motivo, por el solo motivo de venir, digamos, con mucha corrupción, no va a ser aceptada por los colombianos. Es muy difícil en estos momentos en que los hogares colombianos pasaron de dos alimentos a un alimento. Antes la clase media diariamente comíamos 3 veces, hoy en día 2 veces, y algunas familias una sola vez están comiendo al día. Para que el gobierno nacional anuncie que va a aumentar impuestos. Creo que es una medida totalmente fuera de momento. Ajá. Bueno, comparando las dos iniciativas, los dos proyectos, ¿qué tiene de diferente y qué tienen de igual? En el fondo sí están tratando de colocar algunos impuestos donde no se ve al asalariado o a las personas de aumentar la base gravable, que era coger a más personas de menos ingresos. Ya en este momento están declarando todos los que ganan 3,5 millones hacia arriba, pero por lo general sus impuestos les daban 0, los iban a meter a tributar e iban a bajar a personas que ganen un poco más en la reforma tributaria inicial. Eso lo quitaron, entonces allí sí vemos que hay un cambio para mejorar en cuanto a que la reforma tributaria no se enfoque en aumentar la base de los colombianos pobres que paguen impuestos, aunque pues para el gobierno nacional y para las estadísticas del DANE, una persona que gana 2 millones de pesos no es pobre, pero de todas formas poner a tributar a personas de estos ingresos no era el momento oportuno, y eso lo traía la reforma tributaria inicial, y eso se ha quitado de la segunda reforma tributaria. Es decir, a ver, si el presidente Duque le dijera, venga a ver, doctor Alfredo, asesóreme, ¿qué le quita? ¿Qué le pone a la reforma tributaria? En este momento a la reforma tributaria lo único que hay que quitarle son las exenciones de impuestos que tienen los ricos. La filosofía que viene manejando el gobierno nacional en los últimos años, en las últimas reformas, de quitarle impuestos a las empresas y colocárselo a las personas naturales como en los países desarrollados, es una buena idea que ha funcionado en los países desarrollados. Desafortunadamente en Colombia no ha funcionado, porque si bien le bajaron los impuestos a las empresas, le subieron los impuestos a las personas naturales, pero a las personas naturales de la clase media. Entonces, si nosotros tenemos exenciones para todos los ricos, podemos creer que las personas naturales pueden sostener al Estado, pero aumentando la base de las personas que no tienen capital, que no tienen ingresos grandes, no es la solución. La solución es quitarle las exenciones de impuestos a los ricos, porque recordemos que en Colombia los ricos no pagan impuestos. Bueno, algunos observadores dicen que la reforma tributaria podría evitarse si se corrigen y se aplican medidas, correctivos especiales frente a la corrupción. Por supuesto, por supuesto. El principal flagelo que tiene Colombia en estos momentos es la corrupción. Tristemente, pero se está viendo a muchos niveles, sobre todo en los niveles altos. Entonces, saber que todas las personas que tuvieron vínculos con Odebrecht son premiadas y antes se nombran en cargos más altos, es una demostración a las personas que van detrásito de decir, vea, este lo logró siendo corrupto, pues yo tengo que lograrlo también siendo corrupto. Es un muy mal ejemplo que está permeando
todos los niveles públicos y que si nosotros no corregimos ese pequeño problema, ningún presupuesto va a alcanzar. Nos pueden subir los impuestos y yo estoy de acuerdo que todos los colombianos paguemos algo, que todos los colombianos colaboremos con el funcionamiento del Estado, eso está bien, pero lo que no estoy de acuerdo es que colaboremos y que esa plata se la roben. Eso sí no está bien que paguemos impuestos para que unos avivatos, para que unos ministros, para que unos presidentes de la República o congresistas se roben los recursos públicos. Eso no es correcto. Hace pocos días tuvimos en Cundinamarca un nuevo representante a la Cámara. Cuando debió haber habido silla vacía, no la hubo porque cuando hacen las leyes dejan micos. Según ellos se llaman micos, pero realmente es corrupción. Y como la persona que salía del cargo para la cárcel, los fallos que tuvo de corrupción fueron antes del 2015, entonces al partido político lo premian, permitiéndole que otro de los de la lista asuma el cargo y continúen devengando esos honorarios millonarios con un nuevo nombre, sin pasarles nada, y antes la comunidad los felicitamos porque ellos sí son avispados y no se dejaron quitar una curul. ¿Está hablando usted del representante José Caicedo? Sí, claro, a él lo destituyeron y ya se posesionó la persona que lo reemplazó, cuando debía haber silla vacía de acuerdo a la ley, sino que las fallas que él cometió, las cometió antes de 2015 y la ley decía que desde que nació lo de la silla vacía, desde ahí empezaba a aplicar las normas para los que fallaran de ahí en adelante. O sea, la ley se hizo con corrupción. Bueno, regresando a lo de la reforma tributaria, ¿quiénes son los principales damnificados con esta nueva propuesta del gobierno? ¿A quién les va a golpear más duro? Realmente las reformas tributarias de la última década, todas han afectado a la clase media. Yo creo que la clase media está desapareciendo por eso, porque ya en este momento hablar de 10 millones de familias desempleadas es hablar de una cuarta parte de la nación que está en estos momentos sin la capacidad de producir lo que necesita para sostener a sus hijos y a su familia. Y que vengan a colocarles nuevos impuestos, a presentar reformas tributarias en estos momentos en que toda esa gran conglomerado de personas que eran de la clase media han pasado al desempleo. ¿Cuántas empresas no se han cerrado? Vimos la estadística de solo Bogotá en enero del 2021, cerraron 35.000 almacenes que no vuelven a abrir, que tenían empleados. Y no hablemos de la industria, recordemos que la industria viene siendo golpeada desde hace mucho tiempo, sobre todo con el contrabando, que es otro ítem que si nosotros manejáramos muy bien en Colombia no necesitábamos reformas tributarias. Aquí estamos consumiendo casi todos los productos, por ahí salen unos memes de la bandeja paisa, donde lo único que es colombiano es el chicharrón, de resto todos los productos van colocando de qué país nos traen el frijol, de qué país nos traen el arroz, de qué país nos traen cada cosa, hasta la papa la están importando. Entonces, eso de afectar al productor colombiano, pues hace que el productor colombiano no tenga recursos para pagar impuestos. Y al no pagar impuestos, pues el Estado se ve disminuido. ¿Quiénes ganan? Pues los que producen en otros países y nos venden a los colombianos. Entonces, ese ítem del contrabando es un ítem importantísimo que hay que solucionar para que la empresa colombiana surja. Y si la empresa colombiana surge, todas esas familias que perdieron su empleo podrían recobrarlo. Usted es experto en el tema tributario. Lo que propone el presidente Duque y su ministro de Hacienda, ¿sí es suficiente para recaudar los 23 billones de pesos que busca el gobierno? Sí, claro, lo recaudan. Ellos tienen todas las estadísticas y toda la forma en que ven cómo está funcionando el comercio, las empresas, los asalariados, que es un ramo en el cual están cobrando impuestos, y con eso saben que al aumentarles los impuestos a ellos van a recaudar un monto mayor. Ellos lo van a lograr, pero no creería que en el Senado estén dispuestos a aprobarles una reforma tributaria, porque hemos visto cada día peor la situación económica. Entonces, si la situación económica no se mejora, no creo que un senador de la República se vaya a dar el lapo de aprobar una reforma tributaria. Es muy difícil que pase.
No estoy diciendo que si pasa no van a recaudar, sí, si pasa van a recaudar en todas las reformas tributarias, excepto en una de las últimas, cuando le bajaron los impuestos a las empresas y se los subieron a los asalariados. En ese momento pues los asalariados no pueden cubrir lo que pagaban las empresas y lógicamente iban a meter en la reforma tributaria hasta los pensionados. Entonces terrible, iban a poner a pagar impuestos hasta los pensionados. Esa no era la forma de cubrir ese hueco de esas exenciones que le habían dado las empresas. Ajá. ¿Usted sí cree que los congresistas se atreven, a pocos meses de las elecciones, se atreven a aprobar la reforma? No, yo no creo que vaya a pasar una reforma tributaria. La pasada reforma tributaria llevó a unas manifestaciones, a unos paros que la primera semana vimos como todos los colombianos apoyamos. Ya después de que se volvió vandalismo y todo lo demás, pues nos retiramos de ello. Pero en la primera semana, cuando nos dijeron que hasta los pensionados, que hasta los entierros iban a tener IVA, porque le estaban colocando IVA a los entierros, nosotros todos salimos a las calles y todos protestamos y tumbamos la reforma tributaria. Después de que la tumbamos siguieron las manifestaciones, pero ya nosotros no estábamos apoyando esas manifestaciones, sino un grupo que quería volverse un grupo político, después lo manifestó. Ajá. Estamos hablando de Congreso, estamos hablando de elecciones. Nos contaron que usted tiene aspiraciones al Congreso. Sí, señor, yo tengo aspiraciones. Vamos a ver si logro ser candidato al Senado de la República. Es una tarea titánica, pero vemos unos espacios muy importantes en Cundinamarca, en toda la región, incluido Bogotá, por llenar, porque desafortunadamente los líderes que tuvimos hace algunos años o ya se retiraron por su edad o han cometido muchas fallas y han ido saliendo, como el caso que hablamos hace un momentico de un congresista que está pues en sus problemas jurídicos. Entonces, todos esos problemas y toda esa imagen tan nefasta que tienen muchos de nuestros dirigentes actuales políticos, hacen que muchos de los amigos me pidan que me lance al Senado de la República y he estado en reuniones con eso, ya definido pues con un grupo de amigos y creemos que sí nos vamos a presentar, vamos a ver cómo se dan las cosas y si podemos ser candidatos al Senado de la República. ¿Y cuál es su propuesta? Pues lo mío es la auditoría. Yo me formé como contador público, tengo 35 años de experiencia y los 15 primeros años los pasé en auditoría. En esos 15 años yo fui revisor fiscal del Citibank, de Chain Manhattan Bank, de Lois Bank, fui auditor interno en Colpatria, luego me pasé al sector productivo porque a mí me consideran doctor en auditoría bancaria, pero me pasé al sector productivo y estuve asesorando empresas como Alpina y otras empresas nacionales muy grandes que ya son multinacionales. Y eso fueron 15 años de inicios de mi carrera profesional y me vine para Fusagasugá hace 20 años donde empecé en la política, me lancé a la alcaldía de Fusagasugá 2 veces en contra de las maquinarias, en contra de la corrupción, que es mi tema, que molesté tanto con que mandemos los corruptos a la cárcel y nunca me quité de estar con ustedes, los medios de comunicación, así haya decidido no volverme a lanzar a la alcaldía de Fusagasugá porque vi que tenía que hacer una cantidad de compromisos con personas corruptas y preferí no ser más candidato a la alcaldía de Fusagasugá hasta este momento en que mis amigos y el equipo con el que hemos trabajado estos 20 años me dicen que el espacio está totalmente abierto, que hay muchas posibilidades, que el actual Congreso de la República tiene una imagen pésima y deplorable, que la gente los quiere cambiar y que por qué no un catedrático en investigación, porque los auditores somos investigadores, por eso me dan esa cátedra en las universidades, además de dictar auditoría y otras materias como costos y contabilidad, pero 20 años de catedrático universitario y estando todo el tiempo trabajando en contra de la corrupción, en estos momentos en que la corrupción nos tiene tan tomados y tan poseídos, es el momento de abrir un nuevo espacio y vamos a abrir un nuevo espacio, lo vamos a abrir con toda y vamos a tomarnos las calles, vamos a tomarnos nuestros municipios para demostrar que las cosas se pueden hacer sin necesidad de estar planeando cómo robar los recursos del Estado. ¿Candidato de qué partido? Pues en este momento he estado en varias conversaciones porque a mí me gusta el grupo político de la Coalición de la Esperanza. Allí hay 4 corrientes
y gracias a Dios he tenido de esas 4 corrientes ya 3 ofertas para ser candidato al Senado de la República, personas que me conocen hace muchísimos años. Me reuní inicialmente con Sergio Fajardo, que tiene su grupo de Compromiso Ciudadano, allí fui recibido como candidato al Senado. En ese grupo político están otros 2 senadores más, acaba de nacer un partido político que en mi época de juventud milité, fue el primero por el que voté, que era el de Luis Carlos Galán, el Nuevo Liberalismo, ellos están allí también hay posibilidades. Entró también un grupo que se salió como del polo democrático con el senador Robledo, con ellos no he tenido acercamientos, pero pues allí están ellos también, y he tenido también la oportunidad de reunirme con uno de los precandidatos, y yo creo que el más fuerte candidato para entrar a esa coalición por el Partido Verde, que es Antonio Sanguino. Con él hemos compartido muchas ideas, hemos hablado de estos temas de la reforma tributaria, a él le interesan mis opiniones sobre ello, entonces estuvimos mirando todos estos temas, los temas de la corrupción, todos ellos han sabido que ha sido mi trajinar y mi golpe, y he tenido varias denuncias a alcaldes de Fusagasugá, gobernadores de Cundinamarca por corrupción, que me hacen demostrar que sí soy una persona que no comparte la corrupción. O sea, usted ya tiene precandidato a la presidencia. No, en este momento tengo ese grupo de amigos donde hay varios candidatos, pero sí dentro de esos candidatos hay unos más allegados que son amigos míos desde hace muchos más años, por los cuales seguramente me tendré que decir por uno solo. Desafortunadamente en este momento son varios amigos los que son precandidatos a la presidencia de la República, y puedo decir con mucha alegría que todos me estiman y que con todos me he podido reunir a tomarme un tintico, un juguito de guayaba como el que me tomé ayer con el senador Sanguino, precandidato del Partido Verde, y agradecerles a todos ellos. Creería que lo más seguro es que me pueda ir por el Partido Verde, pero en eso estamos mirándolo muy bien, porque los otros amigos que están en la precandidatura presidencial, pues también tienen avales y también quieren que hagamos parte de esos equipos, personas que somos anticorrupción. ¿Cree usted en la hipótesis de hoy que advierte la posibilidad de un gran cambio en la nómina del Congreso de la República, que llega gente nueva, por ejemplo usted? Yo creo que va a haber un cambio grandísimo. Siempre se anuncian cambios muy fuertes, pero las maquinarias y las tuladas de dinero, llamamos nosotros en la época de elecciones, han cambiado muchas veces eso. En este momento, con la forma en que se presentó la reforma tributaria hace unos mesecitos, y la forma en que la gente nos pusimos en contra de la reforma tributaria y la tumbamos, fue una demostración de que el pueblo se cansó de verdad cansados de que estemos gobernados por personas que vienen con tulas de dinero del narcotráfico. Nos cansamos de eso. Entonces esperemos que las tulas sí lleguen, pero que esta vez los votos sean a conciencia y que esta vez la transformación del Senado sí va a llegar. Doctor Alfredo, pues contador público, para quienes, la mayoría ya lo conoce, saben muy bien quién es usted, sobre todo en Cundinamarca. Pues doctor Mayorga, muchísimas gracias, doctor Alfredo. ¿Algún mensaje final? No, pues un saludo para todos, esperemos que de verdad podamos ser candidatos. Esta es una lucha, hasta para llegar uno a ser candidato es una lucha, y si lo logramos, pues vamos a poner mi experiencia y mis conocimientos y mi trabajo para que podamos hacer un buen estatuto tributario, no un estatuto tributario en contra de la clase media, y para que podamos arreglar muchos sectores como el sector salud, que también tiene muchos micos en la ley, o sea, mucha corrupción. Lo mismo que la parte pensional tiene muchos micos en la ley, o sea, mucha corrupción, y otras leyes. Y si vamos a hablar de servicios públicos, encontramos que la ley de servicios públicos tiene una cantidad de micos, o sea, una cantidad de permisos para que roben en las empresas de servicios públicos, que nos llevan a que los robos son legales. Todas esas pequeñas cosas que suman la corrupción del país, hay que empezar a cortarlas. Y eso se corta como senador de la República, impidiendo que esas leyes pasen o haciendo que las leyes que ya pasaron sean cambiadas y modificadas para que no permitan corrupción.